La verdadera adoración en la Navidad. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Vamos a ver esta profecía de Isaías, que es la profecía que vamos a tener como base para hablar de nuestro Señor Jesucristo, porque en realidad la Navidad es acerca de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En otra versión, Dios habla hoy, dice así: porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado su Hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar, y le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de la paz. Esto es lo que tenemos nosotros entonces en esta mañana. Vamos a hablar de la verdadera adoración. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por esta oportunidad que nos das nuevamente de predicar tu palabra, de enseñarla y de estar aquí en este lugar, Señor, para bendecir tu nombre. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, que no sea yo como hombre, sino tu Espíritu que a través de esta palabra penetre en nuestros corazones, en nuestras vidas, que abra nuestra mente y entendimiento para poder comprender esta palabra, Señor, y crecer en ella, vivir en ella, andar en ella siempre, Señor, para glorificar tu nombre. Yo bendigo tu iglesia, bendigo, Señor, a cada uno de los hermanos que han venido quizás con dificultades, problemas, pero tú has dicho, Señor, que cuando nosotros nos acerquemos a ti, tendremos tu paz, tu gozo y tu alegría, y ellos saldrán de aquí, de este lugar, por la paz que tú das, Señor. Gracias, amén y amén. Denle fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. La Navidad, hermanos, como estamos nosotros pues ahora mismo en esta época, es mal interpretada de pronto por muchos. Aún nosotros mismos a veces no conocemos realmente lo que es la Navidad. Por eso yo quería traer este mensaje para que conozcamos un poco acerca de lo que es la Navidad. La palabra Navidad o natividad significa simplemente nacimiento. Eso es lo que significa la palabra Navidad. Y la palabra hebrea para esta palabra es Génesis. Génesis significa nacimiento, origen, natividad, natural. Y en el griego la palabra es teco, que significa dar a luz, alumbramiento, nacer. O sea, simplemente eso es lo que significa Navidad. Pero pues hoy en día todo el mundo está preocupado por los regalos, por las cuestiones, por la fiesta, por la bulla, por las luces, por los colores, etcétera, etcétera. Pero no nos damos cuenta que la Navidad, yo voy a tratar solamente 3 temas, ¿no? La Navidad no es idolatría, y ese es un problema grave que está pasando en todo el mundo. No solamente hablamos de Colombia, ¿no? que en realidad ha sido siempre un país idólatra, pero casi en todas las naciones del mundo la Navidad se torna como una cuestión idolátrica. Número 2, la Navidad no es una falsa paz, porque la Navidad es de paz y de gozo en el Espíritu. Esto es lo que dice la Biblia. Vamos a analizar lo que dice la Biblia. 2 cosas, ¿no? No es idolatría, no es una falsa paz, tampoco es un movimiento mundial comercial, ni tampoco es una falsa adoración. Eso es lo que vamos a tratar en esta mañana. Porque lo que en realidad significa la Navidad es una celebración. Nosotros la tenemos que celebrar así. El sentir de una verdadera adoración hacia aquel que vino a morir por nuestros pecados y se convirtió en nuestro Salvador.
Eso es lo que debe significar en nosotros. Yeshua es una palabra hebrea para Jesús. ¿Qué significa Jesús? Significa el Salvador. Mateo capítulo 1, versículo 21, dice lo siguiente: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, Yeshua, en hebreo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces ya empezamos a ver nosotros qué es la Navidad. La Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el que vino desde el cielo para salvarnos, para dar su vida por la nuestra. Por eso la celebración de hoy no se trata de cualquier nacimiento, sino que se trata del nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, aquel que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo hombre. Dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice: haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, porque todo empieza con un sentir, todo empieza aquí en el corazón de Dios, que sintió compasión por este mundo perdido, que sintió compasión y amor por nosotros, que somos pecadores y que el mundo entero estaba en pecado. Entonces dijo: yo voy a bajar y a descender desde allí. Dice en el versículo 6, dice: el cual siendo en forma de Dios, y está hablando de Cristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Esa palabra es se anonadó, se humilló, se quitó todo. Dejó su trono de gracia, dejó todo su gloria allí en el cielo, y dice aquí en la Biblia que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y fue siervo también, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para después ser exaltado hasta lo sumo, dice la Biblia, y le fue dado el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Denle fuerte el aplauso. Amén. De él entonces venimos a hablar en esta mañana. En primer lugar, en primer punto, la Navidad no es idolatría. Y ese es un problema de verdad grave, que hay una situación terrible. La Navidad no es el Papá Noel, la Navidad no son los muñequitos, la Navidad no es lo que usted se inventa, ¿cierto? Eso no es Navidad. Y como le dije, es un problema grande que tenemos en nuestro país, porque aún desde tiempos ancestrales, ¿sí? Es decir, cuando estaban los indígenas, yo les expliqué la otra vez que yo soy nacido en Sogamoso, y allí pues nació, digamos, los chibchas, ¿no? Los indígenas, y ellos adoraban al sol. Entonces, y la mayoría de los indígenas, la mayoría de los ancestros, la palabra se utiliza mucho hoy en día, los ancestros, volvamos a nuestros ancestros, pero los ancestros, ¿qué hacían? Adoraban a otros ídolos, adoraban a ídolos, no adoraban al Dios verdadero, porque no lo conocían. Y hoy en día, pues, no es tan diferente. Mire, ese es el problema grande que hay. Hay un pacto satánico también de brujería en contra de nuestra nación, y por eso es necesario que la iglesia despierte, que conozca los planes del enemigo, porque no ignoramos sus maquinaciones. Jesús es nuestro comandante en jefe. Él es el que está en nosotros, y dice la Biblia: mayor es el que está en mí, ¿cierto?, que el que está en el mundo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Ahora, la Biblia habla de la idolatría y la llama la vergonzosa idolatría. Yo quiero que usted vaya al libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 24 en adelante. Dice, en la versión que tengo acá, la Dios habla hoy, dice lo siguiente, dice: la vergonzosa idolatría nos ha hecho perder lo que nuestros padres consiguieron desde que éramos niños, ovejas y ganados, hijos e hijas. Humillémonos pues avergonzados, cubiertos de deshonra, pues desde niños y hasta ahora nosotros y nuestros antepasados hemos pecado contra el Señor nuestro Dios y no le hemos obedecido. Y en Isaías 44, 18 dice: esa gente no sabe,
no entienden. Tienen los ojos tan ciegos que no pueden ver y el entendimiento tan cerrado que no pueden comprender. Y está hablando de los idólatras, de la persona que adora ídolos. Dice, no se ponen a pensar y les falta entendimiento para comprender y decir, la mitad de la madera la puse a arder y en las brasas cocí pan, asé carne, me la comí, del resto hice esta cosa detestable y lo que estoy adorando es un pedazo de palo. Dígame, cuando uno lee esto se pone de verdad a pensar. ¿Qué estará pensando aquellas personas que se arrodillan delante de un pedazo de madera, de metal o de cualquier cosa que le han hecho figura de hombre? Y ahora vamos a ver que no solamente es en un país, hay muchos países que adoran ídolos y cada país en realidad tiene hasta su propio ídolo, ¿no es cierto? Dice aquí lo que pude averiguar acá, que hay países que adoran a imágenes, y no solamente imágenes, sino que practican idolatría, brujería, hechicería. Eso es combinado. Mire, en Colombia y Venezuela están demonios y ídolos como María Leonza, Indio Amazónico, Negro Felipe, el Divino Niño, mire, hasta el Divino Niño, y aquí todo esto en Colombia, Virgen del Carmen, Gregorio Hernández, las tres potencias, y que esta la adoran en la montaña del Sorte en Venezuela, influencias del comunismo, ateísmo, humanismo, todo eso viene cargadito de estos países para que le adoren a estos ídolos. En Haití, mire, existe el vudú. Dice que el presidente de la República, que era el Papa Doc, sacrificó una cerda en la plaza principal para consagrar al país al demonio del vudú. Y imperan allí santería, hechicería, idolatría y el demonio del bacá. Todo esto son ídolos, son demonios que tienen esos países en una oscuridad, en un oscurantismo terrible. Allá hay revoluciones cada 3 meses y estos países están en oscuridad. Hay otro país, bueno, voy a hablar de algunos pocos, Cuba y Puerto Rico, impera la santería, el demonio del Changó. En República Dominicana, santería, hechicería, idolatría. En Argentina, la masonería, espíritus religiosos. En España hay un santo para cada día del año. Todos los años, todos los días usted ve los almanaques, hoy es San Jerónimo, San Patricio, San no sé qué, santo, todo es una santería terrible. Eso en España, y como nosotros pues fuimos conquistados por los españoles, todo esto nos pasó también, una religiosidad extrema. Allí está la Virgen de Fátima, está San Pancracio, hay fetichismo, hay agüeros por todo lado. En México está la idolatría, también religiosidad, la Virgen de Guadalupe, que ya la importamos aquí en Colombia, demonios ancestrales por cantidades indígenas en África y en el Brasil, la macumba, la magia, el yemanjá, que todo eso combinado con danzas y bailes como la samba se constituyen en una adoración satánica. En la India hay 33 millones de dioses, a todo le adoran y delante de todos se arrodillan. Yo les digo esto porque nosotros tenemos que estar claros a quién adoramos, hermano, delante de quién nos postramos. Dice la Biblia en el capítulo de Juan, el capítulo 4, cuando el Señor estaba hablando con la samaritana, le dijo que teníamos que adorarle en espíritu y verdad. Ustedes no saben lo que adoran, ustedes no saben, pero hay que adorar a Dios en espíritu y verdad. Entonces démosle la gloria a Dios porque el Señor nos ha traído a este lugar para adorarle. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jehová. La idolatría, hermanos, provoca Dios la ira. Descarga su ira Él sobre los idólatras. Entonces, en los países, cuando hay idolatría, se espera que venga la ruina, que venga miseria y que haya juicio de parte de Dios. Esto es una época en la cual tenemos que saber y conocer nosotros que no es idolatría lo que tenemos que mostrar. El mundo muestra esto, el mundo entero lo está mostrando. Mire, yo encontré algo que me dolió muchísimo y en realidad estoy orando porque debo estar orando por Israel. Pero ¿qué fue lo que provocó todo lo que está sucediendo y pasando en Israel?
Israel es el pueblo de Dios, Dios lo ama, al final va a ser salvo también Israel. Ahorita mismo no conocen al Mesías, no conocen a Jesús de Nazaret, no lo quieren recibir y entonces son también idólatras. Fíjense lo que estaba sucediendo allí. Y mire, yo encontré en Isaías 42, 17, si usted me acompaña, hay una palabra que me hizo de verdad llorar y compungirme por esto, porque es dolor, hermano. Israel es el pueblo de Dios. Nosotros también somos pueblo, pero no éramos pueblo. Dios nos llamó para que fuéramos su pueblo, nos rescató a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, porque la palabra redimir significa rescatar, comprar. Él nos compró con su propia sangre. Pero miren lo que dice aquí la Biblia, y me pareció a mí que era tan real para lo que está pasando. Dice así, en el versículo 17, retrocederán llenos de vergüenza los que confían en los ídolos, los que dicen a las imágenes, ustedes son nuestros dioses. Sordos, escuchen, ciegos, fíjense bien, porque este es un pueblo saqueado y despojado, todos atrapados en cuevas. Óigalo bien, lea bien esto porque aquí está claro lo que está pasando, lo que sucedió. Dice, o encerrados en cárceles, son saqueados y nadie los libra, son despojados y nadie reclama. ¿Quién de ustedes escuchará esto y prestará atención en el futuro? Dice el Señor. ¿Quién entregó a Jacob, a Israel, para el despojo? ¿Quién entregó a Israel para el saqueo? ¿No fui yo, el Señor, a quien su pueblo ha ofendido? No obedeció a su ley. Por eso el Señor derramó sobre él su ardiente ira y el furor de la guerra lo envolvió en llamas, pero no comprendió. Lo consumió, pero no lo tomó en serio. Hermanos, esto es doloroso, lo que pasa y lo que está pasando en esta nación, lo que está pasando en estos pueblos, hermanos. Las guerras y todo esto es porque Dios fue provocado a ira por la idolatría de la gente, porque no conocen al Cristo verdadero, lo desprecian, lo menosprecian. Cuando alguien se arrodilla delante de una imagen o de un ídolo, de una estampa, tiene su confianza puesta en otro que no sea Dios, está ofendiendo al Hijo de Dios, que vino a dar su vida y a derramar su sangre por nosotros. No es cualquier cosa lo que Él hizo, hermanos. Yo voy a explicarles ahora todo lo que hizo el Señor Jesucristo aquí, desde su nacimiento hasta ahora, y también su segunda venida, porque si uno no sabe y no conoce qué fue lo que Él hizo, pues fácilmente puede ser engañado y puede caer en esta idolatría. Dele fuerte el aplauso al Señor en esta hora. Yo pido por la paz de Israel. Yo pido para que oremos. Y ahora en estos ayunos que vamos a tener, para que estos rehenes sean liberados. Mire que aquí lo dice claramente, se los llevan a cuevas, se los llevan y los meten en cárceles, porque todo esto es lo que está pasando actualmente. Oremos por Israel y oremos también por los pueblos de alrededor, todas estas naciones que están en contra del pueblo de Dios. No solamente orar por Palestina, por Gaza, por Líbano, por Siria, por Amán, Moab y Amón, que eran, porque son Jordania hoy en día. Oremos por Egipto, oremos por Irán, oremos por Irak, oremos por Rusia, oremos por China, oremos por esos países comunistas que no permiten la entrada del evangelio, por esos países budistas, por esos países sintoístas. Todos esos países, hermanos, no permiten la entrada del evangelio. Y eso entonces genera idolatría, hechicería, brujería, porque cuando uno rechaza a Cristo, se meten todos esos demonios. Por eso en el nombre de Jesús hoy debemos rechazar toda obra del diablo, todo poder del enemigo, rodear a nuestra nación, a Colombia, para que no entre ningún demonio de esos, sino que nosotros seamos una nación cuyo Dios es Jehová. Denle fuerte el aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. La Navidad, entonces, ¿qué significa? Número 2, significa paz verdadera y gozo en el Espíritu. Eso es lo que significa. Miremos lo que dice la Biblia, porque la Biblia es clara. Y dice en el Lucas, capítulo 2, versículo 12 al 14, dice lo siguiente: cuando estaban los pastores allí,
que se aparecieron los ángeles y le dan una señal y dice: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero antes le había dicho: os traigo nuevas de grande gozo. Mire, dos palabras únicamente hay: el gozo y la paz. Gozo y paz, eso es Navidad, gozo y paz. ¿Qué es gozo, hermano? Es un fruto del Espíritu que no es alegría pasajera, sino que es una alegría permanente con el Señor. El conocer a Cristo produce gozo en nuestros corazones. Produce también la paz y trae paz. Es otro fruto del Espíritu. Pero aquí esta paz no es la paz que da el mundo. No es que nosotros estemos anhelando que haya paz ahí para que no se peleen uno con otro. No es una paz así. La paz de Dios, hermanos, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo le parece? La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es decir, no está ni siquiera en nuestra mente. No está ahí la paz de Dios, porque es algo tan grande, hermano, tan amplio, que no lo podemos nosotros comparar. Hay paz con los hombres, sí. Hay paz interior también. Esa es la paz que tenemos que tener con Dios. Una paz con los demás, una paz también mundial, pero la paz de Dios, hermanos, la paz que Él deja. Dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Usted puede estar alegre en esta mañana y puede estar gozoso que la paz del Señor Jesucristo está sobre usted. Reciba en esta hora, en el nombre de Jesús. Esta paz, hermanos, es una paz verdadera. La palabra hebrea shalom, que es paz, ¿cierto? Significa no solamente paz, significa también felicidad, amistad, bienestar, prosperidad. Significa bondad, estar dichoso, estar completo, ser pacífico. Significa también ser salvo, victorioso. Y en Números 6:24 lo explica con mayor claridad cuando dan la bendición. Los israelitas dicen: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso significa shalom. Así que, hermanos, shalom, la paz de Dios esté sobre ustedes. Amén. En el nombre de Jesús. Dele fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. La Navidad también, y lo más importante que quería resaltar en esta mañana, es que significa una verdadera adoración. La adoración, esa palabra viene del griego latría, que significa postrarse. De ahí también viene la palabra idolatría, ¿cierto? Postrarse ante ídolos, pero la palabra latría significa postrarse, y no solamente postrarse como hacen los musulmanes, que se tiran al suelo y a toda hora, ¿no? Las 5 oraciones que hacen ahí antes de ponerse el sol, después de ponerse el sol, al mediodía, antes de ponerse el sol, de levantarse el sol, 5 oraciones. Eso no es adoración, ¿no? La adoración viene de aquí, de adentro, del corazón. La adoración a nuestro Dios, la alabanza, la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Pero el diablo ha tergiversado esa adoración. El diablo la ha cambiado, transformado la verdadera adoración, porque el mismo diablo quiere que le adoren a él. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo estuvo en el monte de la tentación, que el diablo le dice: todo esto te daré y postrado me adorares? Porque el diablo quiere y busca su propia adoración. ¿Cómo le parece que se atrevió a decírselo al mismo Señor Jesucristo? Y hoy en día hay mucha gente que está cayendo en esa falsa adoración, porque imagínense que el diablo era el querubín protector. Dice la Biblia que tenía allí los tamboriles
y todos los instrumentos a su favor. Entonces imagínense ustedes que hoy en día está también engañando fácilmente con la música y haciendo creer que a través de esa música se está adorando a Dios, pero no se está adorando a Dios. Esa música que inventa Satanás es una tergiversación de la adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. La Navidad significa entonces adoración verdadera. Puede ser que el mundo celebre la Navidad hoy como una fiesta de carácter comercial, donde predominan las luces, los colores, la música, el jolgorio navideño, tergiversando la verdadera razón de ser de la Navidad. Por eso, hermanos, es tan importante para nosotros los cristianos destacar el aspecto relevante del relato del nacimiento de Cristo, el relato bíblico de lo que es la Navidad. ¿Quién es Jesús? ¿Cierto? ¿Y por qué nosotros adoramos a Jesús? Y no podemos adorar a otro. Porque dice la Biblia, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro. No hay sino un solo mediador. Eso dice la Biblia, uno solo. No hay dos mediadores. Mediador es uno que se para entre uno y otro para parar una pelea o para tratar de acercarlo a uno. Eso es un mediador. Jesucristo es el mediador, es el único entre Dios y los hombres. Nosotros pecamos desde que nos hizo Elohim. Elohim es la palabra que se utiliza para Dios, el Dios trino, el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Nos dio espíritu de vida, el soplo de vida. Pero ¿qué pasa? Que Adán y Eva pecaron y nosotros también. Nos entró el pecado, dice, por un hombre entró el pecado al mundo. Por eso somos pecadores. Pero Dios en su misericordia y en su amor, porque solamente es misericordia y por amor, que no lo puede entender nadie, porque es un amor también por encima que sobrepasa nuestro entendimiento. Es el amor de Dios, de enviar a su propio Hijo para que diera su vida en la cruz del Calvario, para que fuera nuestro sustituto en la cruz, para que derramara su sangre, para que así pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Entonces esa es la verdadera razón de la humanidad. El nacimiento de Jesucristo fue así, dice en Mateo 1:18, voy a leerlo solamente. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, ahí lo narra. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nacimiento de Jesús fue anunciado desde el mismo cielo. La estrella del oriente anunció, y los magos, que eran gente, no astrólogos, sino eran astrónomos, eran sabios de esa época, eran reyes, gente que conocía las estrellas y todo esto. Astrónomo, no astrólogo es el que adivina a través de los astros, no eran astrólogos, eran astrónomos. Y entonces dice la Biblia que cuando Jesús nació en Belén de Judea, no nació en Belén de Palestina, ni nació en África, ni nació en Arabia Saudita, ni en ninguno de esos países. ¿Nació dónde? En Israel, Belén de Judea. En días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿El rey de qué? De los judíos, que ha nacido. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorar. La adoración, hermanos, empieza ahí, la adoración. No es que vayamos a adorar al niño, no es que nosotros vayamos a adorar al divino niño, ni que vayamos a estar poniendo ahí imágenes del niño, porque no fue así. El Señor Jesucristo nunca hizo un milagro de niño. Ahora les voy a explicar. El Señor Jesucristo empezó su ministerio después que bajó del monte de la tentación lleno del poder del Espíritu Santo. Ahí fue cuando inició su ministerio.
Dale la gloria al Señor. Fue anunciado por los ángeles, hermanos. Fue anunciado por los profetas también. Dios movió el cosmos cuando nació Jesús. ¿Ustedes saben lo que es colocar una estrella ahí, preciso, para que ellos fueran y la estrella la vieran y supieran en dónde nació Jesús? Ya antes, 800 años antes, Miqueas, un profeta, había dicho dónde iba a nacer el Señor. Habla conmigo su Biblia ahí, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice así: pero tú, Belén Efrata, Efraín, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miren ustedes que fue anunciado mucho antes también. Y aquí la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, dice en Isaías 7:14, y llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Jesús nació entonces no por casualidad, ni de un momento a otro, ni porque, ni porque alguien hubiera inventado esto. No, esto no es invención de hombre, hermano. Esto viene siendo profetizado desde mucho antes. El Señor Jesucristo iba a venir y a nacer. Y en un determinado tiempo, yo voy a que usted lea conmigo Gálatas 4:4, porque este es un versículo muy importante en la Biblia. A veces nosotros de verdad no le ponemos mucho cuidado, lo pasamos por alto, pero mire lo que dice claramente si usted lo analiza. Capítulo 4, versículo 4 de Gálatas. A ver, ¿ya lo tienen ustedes? Dice: pero cuando vino ¿qué? El cumplimiento del tiempo. Diga conmigo, Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. Es un tiempo perfecto, tiempo exacto, ¿cierto? Kairos, el tiempo de Dios. Cuando vino el cumplimiento de ese tiempo, ¿cierto? La primera vez que vino el Señor Jesucristo, se cumplió el tiempo. ¿Qué dice más adelante? Dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Por eso en Juan 3:16, que es el versículo que todos tenemos que conocerlo bien, ¿no es cierto? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Al mundo entero Dios lo envió, lo regaló. Diga conmigo, el mejor regalo para la Navidad es recibir a Cristo en mi corazón. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hermanos, ahí se da inicio a todo. Y si Él vino por primera vez, aquí como dice la Biblia, para que redimiese, el versículo 5, redimiese quiere decir que rescatara, que comprara a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mas a todos los que le recibieron, dice la palabra, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Él vino a los judíos no le recibieron. Pero si usted le recibe en su corazón, si nosotros le recibimos, Él nos da potestad, poder, nos hace hijos de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. ¿Qué les cuesta los manos al Señor? Entonces, hermanos, hablar de Cristo es algo extraordinario, hermano. Es algo que me llena de gozo, de alegría, que me trae paz a mi corazón. Saber y conocer de Cristo es lo más importante, hermano. No solo en la Navidad, en todos los días de nuestra vida. Cada vez que nos levantemos nuestras manos y démosle gracias a Dios por su Hijo Jesucristo. Gracias a Dios por Él. No es que nos vamos a celebrar nosotros la Navidad, la Nochebuena, y que no se la celebramos a Él, nos la celebramos nosotros mismos. No celebramos nosotros en la época de la Santa, ¿cómo se llama? La Semana Santa, que se inventaron por ahí, la Semana Santa. Entonces en ese día todo el mundo es que Jesús murió y recuerda. Está bien que le recuerden, pero es todos los días lo que hizo Jesús. Les voy a decir qué fue lo que hizo el Señor.
Ya leímos en Filipenses 2:5, ¿no es cierto?, en adelante, que dice que él no tuvo como cosa a que aferrarse el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre, tomó forma de hombre y se hizo siervo y se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Y también dice la Biblia en Isaías 53, el versículo 7 en adelante, dice: despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores. Dice la Biblia que no tuvimos, que fue golpeado de tal manera que no se halló en él ni parecer ni hermosura para que le deseemos. Herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él, en Jesucristo, Dios cargó el pecado de todos nosotros. Como cordero fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca. El Señor Jesucristo, entonces, hermanos, vino a este mundo a nacer con un propósito, y el propósito era de dar salvación a todo aquel que en él crea. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús, entonces, hermanos, vino a nacer en un pesebre, hermanos, humilde y sencillo. No se halló lugar para él en el mesón. Tuvo que nacer allí en medio de un establo donde hay animales y pues vacas, no sé qué habría, ovejas, pero allí nació el Señor, humilde y sencillo, porque no encontró un lugar donde nacer. ¿Cómo le parece? Y vino y creció, porque Jesús no se quedó así como niño. Por eso es que no podemos adorar al niño, porque Jesús no se quedó así. Jesús creció, dice la Biblia, en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios, a través de la oración, el ayuno, la lectura de la palabra. Así se crece en gracia para con Dios, en gracia para con los hombres. Así creció el Señor Jesucristo. Y cuando ya estaba grande, el Señor fue llevado al desierto para ser tentado. Y fue llevado por el Espíritu, no fue llevado por el diablo, fue tentado por Satanás, porque Satanás es el tentador. Pero fíjense lo que ocurrió. El Señor venció a Satanás con su propia palabra, con la palabra de Cristo, lo venció. Escrito está, cuando le dijo que si era hijo de Dios, porque ese es lo que utiliza el diablo siempre. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres cristiano, si tú eres un aleluya, si tú puedes hacerlo. Es decir, usted puede convertir las piedras en pan. No que terminó 40 días de ayuno, no que terminó y tiene hambre. Pero el Señor le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y después, entonces, cuando lo lleva a lo más alto del templo y le dice: tírate de aquí, suicídate, porque Dios va a mandar a sus ángeles y lo van a cargar en sus brazos, no te va a pasar nada. Pero Jesús no se dejó engañar por Satanás, sino que le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y lo ataca nuevamente, porque dice la Biblia, y nuevamente, o sea, otra vez vino el diablo, porque tenía que atacarlo en todas las áreas, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, porque así ataca a Satanás. Y entonces le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le contesta: escrito está también, diablo, mentiroso, ¿no es cierto? Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dele fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. La adoración, entonces, hermanos, es la que hizo que el Señor venciera en la cruz también. La verdadera adoración es esa: al Señor nuestro Dios, en espíritu y verdad, no detrás de ídolos, no detrás de imágenes, no detrás del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No miremos nosotros lo que hace el mundo, sino que miremos a aquel que nos dio la vida, que se llama Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Y entonces desciende el Señor Jesús de allí del monte de la tentación, y dice la Biblia que descendió en el poder del Espíritu, lleno del Espíritu Santo. Imagínense, después de ayunar 40 días y 40 noches, baja Jesús y entra a la sinagoga.
y abre el rollo, es decir, la palabra, las sagradas escrituras. Y hoy en día es Isaías 61:1, lo abrió allí, donde dice: me ungió Jehová, me ungió Dios a mí, me ungió para predicar las buenas nuevas a los pobres, para sanar al quebrantado de corazón, para dar libertad a los presos, apertura de la cárcel. 3 cosas que en el ministerio de Jesús empezaron a funcionar también ahí. Y en el ministerio de cualquiera de nosotros hoy en día funciona así, de la misma manera. Tenemos que ser ungidos por el Espíritu Santo para poder iniciar a predicar la palabra, para sanar al quebrantado de corazón, porque Jesús sanó a todos los enfermos, para dar libertad a los presos, libertad espiritual a los endemoniados. El Señor Jesucristo hizo eso y cumplió su ministerio. El ministerio no empezó antes, no empezó con el divino niño, no. Empezó cuando Él se llenó del Espíritu Santo y fue ungido por el Espíritu Santo. Y empieza entonces a hacer milagros. Se va a las bodas de Caná de Galilea, donde convirtió el agua en vino. Y después, cuando es preguntado por Juan de que si era o no era el Mesías el que había de venir, él les dijo: vaya y díganles lo que ustedes están viendo y oyendo, porque yo a los cojos están andando, a los ciegos les he dado la vista, a los mudos están hablando, ¿cierto? Y aún a los muertos he resucitado. Porque Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo. Jesús tiene poder sobre la muerte. Y así como se levantó Él de entre la tumba, un día nos levantará a nosotros y vivificará nuestros cuerpos mortales. Denle el aplauso al Señor. Jesús, entonces, hermanos, fue a morir a la cruz por nosotros. Fue llevado después de que estuvo en el Getsemaní hablando con el Padre, orando allí, angustiado y afligido, porque el otro día iba a ser entregado como hombre, porque Él fue 100% hombre, 100% Dios. Y entonces fue entregado a los dirigentes y fue golpeado, fue vilipendiado, dice la palabra, oprobiado por los hombres. Se burlaron de Él hasta los gobernantes, se burlaban de Él y le decían: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, si eres el Hijo de Dios, sálvate, ¿por qué no te puedes salvar? Y se burlaban, hermano. Pero Él incólume, porque Él sabía lo que tenía que hacer. El diablo se equivocó, porque pensó que al morir Cristo, Él iba a vencer. Pero al contrario, cuando murió Cristo y dijo: consumado es, dijo: he vencido sobre Satanás, sobre todo principado, sobre toda potestad. Los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Pero Él mismo cargó su cruz, hermanos, y la llevó al Gólgota y fue crucificado de manos y de pies, y fue colocado sobre Él una corona de espinas, fue traspasado su costado y manó sangre y agua de su costado. Jesús, estando en esa condición, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dijo: tengo sed, porque mostró su humanidad. Y también le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y también exclamó: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese instante llevaba el pecado de todos nosotros. Y también dice la Biblia que entregó su espíritu al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y exhaló el espíritu y murió. Pero desde ese momento, hermano, las tinieblas cubrieron la tierra. Y Jesús bajó a los sepulcros, hermano, y predicó a los espíritus encarcelados y se llevó cautiva la cautividad. El seno de Abraham se lo llevó al paraíso, que es lo que está en el cielo hoy, donde está Él sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Jesús es el principal intercesor y Jesús vive. Esa tumba está vacía, esa cruz también está vacía. Jesús está aquí entre nosotros porque Él vive por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Jesús, hermanos, dio su vida por la nuestra, murió y resucitó al tercer día, según las Escrituras. La señal de Jonás, 3 días.
En el vientre del pez 3 días estaré yo en la tumba también. Y me levantaré con poder. Y se levantó el Señor, hermanos. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que así como el tiempo para venir Jesús un día se cumplió, así también el tiempo para venir Jesús por segunda vez se está cumpliendo y se cumplirá. Porque Él dijo, si yo me fuere y os prepararé lugar, os tomaré, yo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté vosotros también estéis. Jesús viene otra vez. Jesús dijo que venía. Y estamos esperando su venida. Todos los acontecimientos, todo lo que está pasando en este tiempo, hermanos, todo lo que viene, lo que hay, estamos en momentos de angustia, en momentos de ansiedad en Israel, en todos los pueblos del mundo. Estamos a la expectativa de que Cristo venga ya. Y Jesús va a venir a levantar a su pueblo, primeramente. Dice la Biblia, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para estar en las nubes con el Señor para siempre. Jesús viene por su iglesia, porque viene un juicio después sobre el pueblo de Israel y sobre las naciones gentiles. Y ese juicio, hermanos, también está a la expectativa, porque Satanás empieza ahora a trabajar y a engañar a la gente al máximo que pueda para entrar en la gran tribulación. Y después que termine esa gran tribulación, que son 7 años, vendrá Jesús con poder y gloria. Dice en Apocalipsis 19 que el Señor vendrá y no vendrá nuevamente como vino, pobre, humilde, sencillo, a nacer en un pesebre, sino que Jesús vendrá con poder y gloria para vencer. Alabado sea su nombre. Y vendrá montado en un caballo blanco y tendrá el nombre escrito Rey de Reyes y Señor de Señores, el Verbo de Dios, el fiel y verdadero. Jesús de Nazaret vendrá para vencer, para reinar en esta tierra para siempre. Gloria al Señor. Eso es lo que dice la palabra, hermanos. Jesús es el único digno de abrir los sellos en el Apocalipsis. Es el único digno de ejercer el juicio sobre las naciones de la tierra. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 5 y versículo 5 en adelante, yo voy a permitirme leer lo que dice la palabra. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, Jesús, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Y miren lo que oyó decir. Al que está sentado en el trono. Diga conmigo, al que está sentado en el trono. Y al Cordero sea la alabanza, sea la gloria, sea el poder por los siglos de los siglos. Dale fuerte el aplauso. El Rey de Gloria está aquí en este lugar y le damos la honra y la adoración. Póngase en pie un momento, porque a eso vinimos nosotros en esta mañana, a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Levante sus manos
Dígale, Jesús, he comprendido y entendido lo que tú me has hablado, lo que tú me has dicho, Señor, lo que tú has hecho por mí. Y hoy, en esta mañana, junto a mis hermanos, levanto mis manos para adorarte, para decirte, Señor Jesús, tú eres digno de adoración, de alabanza, de honra, de gloria y de poder. Ayúdame, Señor, cada día a levantar mis manos hacia ti y decirte gracias por lo que tú hiciste, por lo que haces y por lo que harás, porque eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesús, yo te adoro, yo te alabo, Señor. Eres el león de la tribu de Judá. Eres el verbo de Dios, el Rey de reyes y Señor de señores. Eres el deseado de las naciones. Eres el sol de justicia, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Eres Jesús, el maná del cielo. Eres la luz del mundo. Jesucristo, gracias por lo que hiciste, Señor. A ti sea toda honra, gloria, adoración y alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias te damos, Cristo. A ti sea la alabanza. Dele fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Jesús. La gloria es para ti, Señor. La gloria es para ti, Dios. Grande es tu nombre, Señor. Grande es el nombre de Jesús. Santo es el nombre, Señor. Mi alma te alaba.